Muy buenos días. El día de hoy meditaremos en el capítulo 106 del libro de los Salmos, del versículo 24 al 43. El título es Dejemos la rebeldía. Y el objetivo es que analicemos y miremos el mal comportamiento del pueblo de Israel y que nosotros nos podamos direccionar hacia lo correcto, hacia lo que le agrada al Señor. Esta vez solamente leeremos el versículo 43. Espero que tú en casa puedas leer detenidamente cada versículo de este pasaje. Leamos. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente el pecado los destruyó. En este pasaje el salmista está narrando las diferentes formas de rebeldía que tuvo el pueblo de Israel contra Dios y también las consecuencias que tuvieron. Estas historias lo encontramos en el libro de Números, capítulo 14, 20, en Levítico, en Jueces, en Segunda de Reyes. Vamos a decir brevemente lo que pasó, lo que nos narra el salmista. Del versículo 24 al 27 nos muestra la desobediencia total del pueblo de Israel al no querer entrar a la tierra prometida. Porque no le creyeron a Dios. Es más, murmuraron contra él. Del versículo 28 al 31 nos muestra una idolatría totalmente a este dios pagano llamado Baal y comieron de lo sacrificado a este ídolo. El verso 33 y 32 nos muestra el pecado de Meribá, cuando no tenían agua y se enojaron contra Dios, pidieron agua que Dios se los dio. Pero murmuraron contra Dios e hicieron que Moisés pecara al enojarse en ese momento, lamentablemente. Del verso 34 al 42 vemos hechos abominables y aborrecibles a los ojos del Señor. Ir en contra de sus mandamientos, totalmente rebelándose a Él. Se mezclaron con paganos, rindieron cultos a diferentes ídolos y no solamente eso, sacrificaron a sus propios hijos a estos ídolos. Es decir, derramaron sangre inocente. Ahora, ¿hubo consecuencias por estos pecados? Claro que sí. Este pueblo fue esparcido, sus descendientes, por todas las naciones. Tuvieron que vagar 40 años en el desierto, vivieron plagas, fueron gobernados y dominados por diferentes pueblos. Fue consecuencia. ¿Por qué? El pecado, la rebeldía, la desobediencia siempre trae consecuencias de maldición. Mas la obediencia trae bendición. Ahora, el Señor quiso bendecir a este pueblo siempre. Nosotros en el 43 hemos visto que Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse y su pecado los destruyó. Lamentablemente, Dios siempre quiso bendecir a este pueblo de Israel porque nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios de amor. Y Dios siempre también va a querer bendecir al ser humano, a toda la humanidad. Pero lamentablemente la rebeldía está muy innata en el corazón, porque hacia donde vemos que se está conduciendo este mundo es hacia una rebeldía total, fuera de los mandamientos del Señor. ¿Qué es la rebeldía? Es un comportamiento innato caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. El mundo se direcciona hacia una rebeldía o es rebelde. Va en contra de los mandamientos del Señor. En el libro de Tito, capítulo 1, 16, dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra. Este pueblo decía conocer a su Dios, es más, vieron muchos milagros, pero lamentablemente sus hechos decían una y otra vez, no lo conocemos. No había una intimidad con Dios, no había un buscar adorarlo, alabarlo en cada momento, obedecerlo. Y es así como el mundo está. Ahora, la pregunta es, ¿los hijos de Dios, aquellos que profesan conocerlo, son rebeldes? En este libro Tito, pero en el capítulo 3, versículo 3, encontramos este pasaje que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, en otro tiempo éramos rebeldes. Podemos recordar ese versículo que dice, las cosas viejas pasadas son, y aquí todas son hechas nuevas. El Hijo de Dios, el que realmente tiene el Espíritu Santo dentro de su vida y está morando dentro, no es rebelde, no es desobediente. Más bien es sujeto a la palabra, es sujeto a los mandamientos, es obediente al Señor. Y nosotros sabemos que la obediencia
es una alabanza total al Señor. En la Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, si me amas, eres obediente a mis mandamientos. O en otras palabras, diríamos, si no eres obediente, no me estás dando un verdadero amor o una verdadera entrega. Porque el corazón del Señor es que seamos hijos obedientes. Ahora, la obediencia es un esfuerzo. Como vimos en el versículo 43, ellos decidieron no obedecer. Es una decisión, es un esfuerzo. Por eso nosotros encontramos en Josué 1:9 que a este personaje llamado Josué, que al final tomó el liderazgo del pueblo de Israel luego de Moisés, y fue uno de los que decidieron o decidió obedecer, le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente para obedecer a tu rey, sé recto en sus caminos. No. Medita de día y de noche en su palabra para que la guardes, o sea, para que la obedezcas. Y le dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí requiere un esfuerzo para ser obediente, pero puede haber un entonces, una bendición de parte del Señor. Pero primero tiene que haber una obediencia. Quitemos toda rebeldía de nuestro corazón, porque los hijos de Dios son obedientes a su Padre, son obedientes a su Rey, son obedientes a su Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, haznos hijos obedientes. Quita cualquier rebeldía de nuestro corazón. Quita, Señor, cualquier desobediencia. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a ser obedientes a sus mandamientos.